Hola, bienvenidos al informe de laboratorio número 8 del grupo 33 sobre función renal, concentración y dilución de orina, filtración, reabsorción, secreción y excreción renal. Ahora empezaremos a discutir todas las preguntas. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre densidad, peso específico y gravedad específica? Primero, la densidad es una relación que existe entre la masa y el volumen de un material. Ahora, el peso específico se refiere a la relación entre el peso y el volumen de dicho material. Y la gravedad específica, esta es una propiedad de la materia que va a depender solamente de su composición. Entonces no va a tomar en cuenta la cantidad de materia presente. Para definirla vamos a hacerlo como la relación que existe entre la masa de un volumen determinado de dicho fluido y la masa de un volumen igual de agua a 4 grados centígrados. Nuestra segunda pregunta nos pide que expliquemos los mecanismos renales para la excreción de orina diluida y para la excreción de orina concentrada. Para explicar esto, tenemos que saber que los riñones ajustan su diuresis para compensar las ingestas anormales de agua, ya sea que en un dado caso sean muy altas o muy bajas. Y también se pueden incluir las pérdidas anormales de agua. Entonces, hay muchas hormonas que están involucradas en todos estos procesos y podemos mencionar a la vasopresina, a la angiotensina 2, a la aldosterona y también al péptido natriurético auricular. Entonces, para explicar el mecanismo de la excreción de orina diluida, cuando existe una ingesta muy alta de agua, el riñón debe generar la orina con una osmolaridad que puede llegar a los 40 miliosmoles. Esto es demasiado bajo, ya que lo normal es de 600 miliosmoles al día. Entonces, para esto los riñones tienen que diluir la orina aproximadamente 7.5 veces respecto al plasma y el resultado sería que hay una elevación de 15 litros al día de volumen de orina en una diuresis acuosa extrema. Ahora, para explicar la orina concentrada, el riñón va a tener que conservar agua y es capaz de generar la orina con una osmolaridad de hasta 1200 miliosmoles, lo cual pues es muy alto, ¿verdad? Entonces, el resultado sería una disminución de 0.5 litros al día de volumen de orina en una diuresis acuosa extrema. La pregunta número 3 dice, ¿qué es el mecanismo renal multiplicador y de intercambio de concentración a nivel renal y cuál es su importancia fisiológica? El mecanismo multiplicador implica que además de sustraer y sumar, va a multiplicar el sodio y el cloruro que son bombeados desde la rama ascendente hacia el líquido intersticial, manteniendo ahí una alta osmolaridad. Lo que es el intercambio de contracorriente se da en los vasos rectos, ya que la sangre que abandona el lecho capilar solo tiene un contenido ligeramente superior de solutos que cuando entró. Todo esto permite al riñón proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina mediante la utilización de bombas iónicas en la médula para absorber los iones. El agua presente en el filtrado fluye a través de los canales de aguaporinas, saliendo del tubo de forma pasiva a favor del gradiente de concentración creado por las bombas iónicas. La pregunta número 4 dice, describir las características especiales de lanza de Henle que hace que los solutos queden atrapados en la médula renal. En estas características tenemos dos. La primera, en la rama gruesa del asa de Henle, eh, se da el transporte activo de sodio y el cotransporte de iones potasio y cloruro, debido a que es casi impermeable al agua. Como resultado, a los solutos bombeados no les sigue un flujo osmótico de agua hacia el intersticio, de modo que el transporte activo de sodio y de otros iones fuera del asa de ascendente gruesa añade más solutos que agua al intersticio medular renal. Y la segunda es en la rama ascendente fina del asa de Henle, que se da una absorción pasiva de cloruro de sodio
y que también es impermeable al agua, contribuyendo de esta manera a elevar la concentración de solutos en el intersticio de la médula renal. Punto número 5 dice elaborar un cuadro o tabla con el resumen de las características tubulares para concentrar y diluir la orina. Entonces tenemos que para la orina concentrada, las partes de la nefrona que están involucradas serían la rama descendente del asa de Henle, donde se forma un equilibrio osmótico. Luego el túbulo proximal, donde se envía un flujo adicional de agua hacia el asa de Henle, y luego seguiría la rama ascendente del asa de Henle, donde tenemos una gran cantidad de iones que van a estar siendo bombeados hacia el intersticio. Y eso en resumen sería los procesos que se forman por el multiplicador por contracorriente. El transporte activo de cloruro de sodio se da en el túbulo proximal y el segmento ascendente grueso. La permeabilidad del agua se basa en que los segmentos del túbulo proximal, delgado, descendente, son permeables, pero en el tubo distal y en el conducto colector es la ADH quien aumenta la permeabilidad. El cloruro de sodio tiene su reabsorción solamente en el segmento delgado, descendente, ascendente y el túbulo proximal. La urea contribuye de 500 a 600 miliosmoles en la formación de esta orina concentrada. Luego con la orina diluida tenemos que el túbulo proximal va a tener el agua y los solutos que se reabsorben en proporciones equivalentes. Luego, al llegar a la rama descendente del asa de Henle, el agua se va a reabsorber por ósmosis. Al llegar a la rama descendente, el segmento grueso se va a reabsorber en potasio, sodio y cloro. Luego la porción final del túbulo contorneado distal, el conducto colector cortical y el conducto colector, también se va a reabsorber el cloruro de sodio. El transporte activo del cloruro de sodio se va a formar en el conducto colector cortical y el medular. La permeabilidad del agua no hay porque los segmentos medulares se vuelven impermeables. El cloruro de sodio va a tener una reabsorción continua y la urea va a ser muy baja, entonces su contribución va a ser de 50 miliosmoles. La pregunta número 6 dice explicar la función del túbulo distal y de los conductos colectores en la excreción de orina diluida y concentrada. Entonces, la osmolaridad de los líquidos corporales va a ser quien aumente por encima de lo normal. Entonces, el lóbulo posterior de la hipófisis va a secretar más ADH y esto va a hacer que se aumente la permeabilidad de agua en los túbulos distales y en los conductos colectores. Entonces, se va a aumentar la reabsorción de agua. En cambio, cuando hay una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular, se va a disminuir la secreción de ADH, lo que va a disminuir la permeabilidad del agua y va a conducir a excreciones de orina diluida. La pregunta número 7 dice describir la contribución de la urea a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal y la formación de orina concentrada. La urea es un soluto que también existe en elevada concentración de la médula renal y se difunde al líquido tubular en la rama descendente, incrementando aún más la concentración de solutos del líquido tubular. A medida que el líquido rodea la curva y comienza a moverse en la porción gruesa de la rama ascendente, los iones sodio, calcio son eliminados y su concentración de solutos se hace cada vez menor. Y cuando el líquido tubular entra en el asa de Henle, tiene alrededor de 300 miliosmoles. Cuando la abandona, tiene cerca de 100 miliosmoles, que es una solución hipotónica con líquidos corporales, debido a que el agua se reabsorbe desde el líquido de la rama descendente hasta una reducción neta del volumen del líquido tubular. Pero como la urea entra en el líquido tubular, en la rama descendente se produce un incremento neto de concentración en el líquido tubular. La pregunta número 8 dice elaborar un diagrama, un cuadro, una tabla o esquema en el que ilustre la manera resumida del mecanismo de concentración de orina y los cambios de osmolaridad en los diferentes segmentos de los túbulos.
En la formación de orina en los riñones se transporta desde el riñón, el uréter y la vejiga, lo que produce la micción. Pasa a través del riñón, el uréter, la vejiga. En el riñón pasa a través del glomérulo, los túbulos y la papila renal. A través del uréter por los cálices, la pelvis renal y el uréter. A través de la vejiga, el trígono vesical, el cuerpo, la uretra posterior y el esfínter interno y externo. Y la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular se forma a través de 3 pasos, que es la filtración glomerular, la reabsorción de sustancias de los túbulos hacia la sangre y la secreción de sustancias de la sangre hacia los túbulos. Gracias. Continuando con la pregunta número 9, dice, ¿cómo se cuantifica la concentración y dilución de la orina mediante agua libre y aclaramiento osmolar? Primero les voy a explicar lo que es el aclaramiento osmolar. Pues ese es el volumen de plasma aclarado absoluto cada minuto, de la misma forma que se calcula el aclaramiento de una sola sustancia. Acá nosotros utilizamos fórmulas en donde U es la osmolaridad de la orina, V es el flujo de la orina y P la osmolaridad del plasma. Continuando con el aclaramiento de agua libre, este se calcula como la diferencia entre la excreción de agua, flujo de orina y el aclaramiento osmolar. Acá nosotros utilizamos V, que es el flujo de orina, menos el aclaramiento osmolar, se utiliza la misma fórmula. Continuando con la pregunta número 10, dice, describir los trastornos en la capacidad de concentración de la orina, los nombres de estas alteraciones y la fisiopatología. Acá tenemos 3, que es la secreción inadecuada de ADH, un trastorno en el mecanismo de contracorriente, que este va relacionado a la fisiopatología de la incapacidad de los túbulos distales, los túbulos colectores y los conductos de responder a la ADH. La secreción inadecuada de ADH, la fisiopatología es, la vasopresina es una hormona producida por la neurohipófisis que ayuda a controlar la homeostasis de los líquidos. La hormona aumenta la reabsorción de agua en la nefrona distal, produciendo una orina concentrada y plasma diluido. La baja osmolaridad plasmática inhibe la secreción de vasopresina, lo que permite que los riñones produzcan orina diluida. La secreción de vasopresina, la liberación de esta es inadecuada en presencia de osmolaridad plasmática normal o baja y de una volemia y una tensión arterial normal o elevada. Continuando con la 2 y la 3, su fisiopatología es de que este es un trastorno denominado diabetes insípida nefrógena, porque la anomalía reside en los riñones. Esta anomalía puede deberse a un fracaso de mecanismo de contracorriente para formar un intersticio medular renal hiperosmótico y un fracaso de los túbulos distales o colectores y de los conductos colectores que responden a la ADH. En cualquier caso, se forman grandes volúmenes de orina diluida, lo que provoca deshidratación, a no ser que la ingestión de líquidos aumente en la misma medida que lo hace el volumen de la orina. Bueno, como siguiente pregunta, tenemos el cómo se controla la osmolaridad y la concentración de sodio en los líquidos en el líquido extracelular. El control de la ADH se realiza en el hipotálamo, donde se localizan osmorreceptores que son estimulados por un aumento de la concentración de sodio y a su vez induce la síntesis de ADH en la hipófisis posterior. Entonces, el incremento del sodio extracelular hace que el líquido intracelular salga hacia el espacio extracelular con deshidratación de las células. En condiciones normales, la osmolaridad plasmática está relacionada con la concentración de sodio, siendo su valor el doble de la concentración de sodio plasmática. La regularización de la osmolaridad plasmática está fundamentalmente controlada con el hipotálamo. Como siguiente tenemos cómo se calcula la osmolaridad plasmática a partir de la concentración plasmática de sodio. La osmolaridad plasmática se puede calcular con esta fórmula, que es sodio más potasio por 2.
siempre y cuando tomando en cuenta que la unidad con las que medimos el sodio y el potasio sea con la unidad con la que vamos a calcular la modalidad plasmática, o sea, miliosmoles por litro. Entonces, sodio más potasio por 2. ¿Por qué por 2? Porque por cada catión, o sea, sodio y potasio, tenemos un anión. Entonces, la glucosa normalmente nos va a reportar en miligramos por decilitros. Asimismo, el nitrógeno de la urea o el BUM, que en este caso nos lo reportan en miligramos por decilitros, nosotros tenemos que convertirlo. De ser miligramos por decilitro, lo tenemos que convertir en miliosmoles por litro o milimoles por litro. ¿Cómo se realiza esto? Lo que nos dan de la glucosa en miligramos por decilitro lo vamos a dividir entre 18 y lo que nos dan en BUM en miligramos por decilitro lo vamos a dividir entre 2.8 para que estas dos unidades nos queden como milimoles por litro y la suma la podemos realizar y que nos dé al final los milismoles por litro. Continuando con el punto número 13, este nos pedía elaborar una figura en la que se ilustrara el mecanismo de retroalimentación osmorreceptor ADH para regular la osmolaridad del líquido extracelular en respuesta a la deficiencia de agua, es decir, en el caso de deshidratación, y en el de exceso de agua, es decir, cuando una persona ha bebido demasiada agua. Entonces, en el gráfico podemos ver la palabra deshidratación en rojo, lo cual hace referencia a las flechitas en rojo, y la frase exceso de agua en verde, que hace referencia a las flechitas verdes. Entonces, en el caso de deshidratación, tanto la osmolaridad extracelular como la secreción de ADH a través de la parte posterior de la hipófisis, la ADH plasmática, y la permeabilidad del agua en los túbulos distales y los conductos colectores, la reabsorción de agua van a aumentar y el agua excretada va a disminuir. Por otro lado, en el caso del exceso de agua, la osmolaridad extracelular, la secreción de ADH por parte de la hipófisis, por la parte posterior de la hipófisis, la ADH plasmática, la permeabilidad del agua en los túbulos distales y conductores colectores, y la reabsorción de agua van a disminuir y el agua excretada va a aumentar. Gracias. Ahora, continuando con la pregunta número 14, que se divide en varios incisos. El primero es en relación a la ADH, ¿con qué otro nombre se conoce a esta? La hormona antidiurética también se conoce como arginina vasopresina o AVP, que son sus siglas. ¿En dónde se sintetiza? En el hipotálamo, en específico en las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular, y también en las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular también. ¿En dónde se almacena? En la parte posterior de la hipófisis, es decir, en la glándula pituitaria. Ahora bien, ¿cómo se relaciona con la ADH con los cambios de la osmolaridad plasmática? La función de la ADH con respecto a la osmolaridad plasmática radica en que ésta se va a encargar de la regulación de la creación o eliminación de las acuaporinas tipo 2 que se ubican sobre la membrana apical y que ven hacia la luz tubular, o las que se encuentran en la membrana de las vesículas de almacenamiento citoplasmático. Según la osmolaridad plasmática, la ADH puede tomar dos rutas. La primera es que cuando los niveles de ADH son bajos, las acuaporinas se van a almacenar en las vesículas en el citoplasma. Esto es un indicador de que la osmolaridad plasmática se encuentra baja. En cambio, por otro lado, cuando la ADH aumenta, esta se va a unir a receptores de tipo V2 que activan un sistema de segundos mensajeros, por lo que las vesículas con las acuaporinas tipo 2 se van a mover hacia la membrana apical para poder fusionarse con ella y permitir la reabsorción de agua libre. Esto es un indicador de que la osmolaridad plasmática es alta. Cabe mencionar que el estímulo más potente para liberar ADH es un aumento de la osmolaridad en el plasma, que es detectado por los osmorreceptores que se encuentran en el hipotálamo. Ahora bien, ¿dónde actúa la ADH? Esta actúa en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores renales. ¿Cuál es su efecto en relación a la reabsorción tubular de agua y sobre la excreción renal de orina?
Cuando la ADH aumenta en respuesta a la alta osmolaridad plasmática, el fluido tubular se vuelve isotónico con respecto al intersticio tubular, lo cual indica que en la médula y en la papila se reabsorbe una alta cantidad de agua, por lo tanto la eliminación urinaria de agua va a ser baja. Y por último, ¿qué relación tiene la ADH con los cambios de presión arterial, los cambios de la volemia y los reflejos cardiovasculares? Primero hay que determinar qué significa la palabra volemia. Esto hace referencia al volumen total de sangre de un individuo, es decir, la proporción de agua respecto a la cantidad de metabolitos y células que éste posee. Ahora bien, la relación entre los tres factores radica en que si la volemia disminuye o aumenta, la osmolaridad del plasma y la concentración plasmática de ADH van a aumentar. Además que el efecto vasoconstrictor y la reabsorción de agua como efecto antidiurético aumentarán, lo que a su vez incrementa la volemia y la presión arterial. Continuando con el inciso 15, se nos pidió elaborar un cuadro o una tabla con los factores que aumentan y reducen la secreción de ADH. Entre los factores que aumentan esta secreción están el aumento de la osmolaridad plasmática, la disminución del volumen de la sangre, la disminución de la presión arterial, náuseas y algunos fármacos como la morfina, la nicotina o la ciclofosfamida. Entre los factores que reducen la secreción de esta hormona está la disminución de la osmolaridad plasmática, el aumento del volumen de la sangre, algunos fármacos como la clonidina, el haloperidol y el alcohol y el aumento de la presión arterial. Para el inciso 16 se nos pidió elaborar un cuadro o una tabla con los factores que aumentan o reducen la sed. Entre los factores que la aumentan está el aumento de la osmolaridad plasmática, la disminución del volumen de la sangre, la disminución de la presión arterial, el aumento de la angiotensina 2 y la resequedad en la boca. Y entre los factores que la reducen está la disminución de la osmolaridad plasmática, el aumento del volumen de la sangre, el aumento de la presión arterial, la disminución de la angiotensina 2 y la distensión gástrica. Luego, en el inciso 17, se nos preguntó cuál es la importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. Tanto la osmolaridad como la concentración del sodio en el líquido extracelular es muy importante para que el cuerpo pueda cumplir con todas sus funciones, y parte de la homeostasis del cuerpo es mantener estos valores en su rango normal. Para esto el cuerpo cuenta con osmorreceptores en el hipotálamo que pueden estimular los centros de la sed, los núcleos supraópticos y paraventriculares para estimular la síntesis de ADH y al lóbulo posterior de la hipófisis para su liberación. Mediante estos dos receptores y las respuestas de estos centros neuronales, el cuerpo puede controlar, según requiera, la secreción de ADH y la sed para mantener la concentración del sodio en el líquido extracelular y la osmolaridad. También cabe recalcar que estos dos sistemas son los únicos capaces de regular adecuadamente la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular en el cuerpo. Pues muy bien, pues continuando. ¿En dónde se localizan específicamente estos centros de sed en el sistema nervioso central? Pues debemos entrar un poco en contexto acerca de la percepción que se tiene, dado que esta pues, es instantánea, debido a que la osmolaridad en la sangre pues, nos permite generar la sensación de sed, y que al beber agua pues desaparece casi de una manera instantánea. Esta incluso antes de que, por ejemplo, los nutrientes lleguen al torrente sanguíneo. Asimismo, pues no se necesita demasiado tiempo para calmar la sensación de sed. Nuestro cuerpo pues genera señales que nos dan alerta del mismo, como la deshidratación o el malestar. Asimismo, debemos tomar en cuenta que la sed pues se rige por un sistema sensorial análogo en lo que es la visión y la audición. Asimismo, esta pues está regulada por señales que se emiten en todo el cuerpo y convergen en las neuronas individuales del cerebro anterior. Esta convergencia asimismo pues genera una estimación en tiempo real de la necesidad de ingerir agua. Y para resolver nuestra pregunta en dónde se localizan, pues es al momento de darse la disminución de agua celular se desencadena lo que es el mecanismo de sed, el cual tiene como fin la ingesta de la misma, y también la liberación de la hormona antidiurética o vasopresina en el torrente sanguíneo. Pues la cual pues actúa de dos formas, pues puede decir, la cual la primera pues actúa en los riñones para disminuir la pérdida de agua en la orina, y la segunda pues es generando la sed. Asimismo pues dicha hormona también es liberada por la neurohipófisis en respuesta al aumento de otros estímulos, tal como lo que es la hipotensión, la hipovalemia o la hipoglicemia.
Los cambios de osmolaridad plasmática pues son detectados por nuestras neuronas magnocelulares localizadas en los órganos circunventriculares en el hipotálamo anterior, donde en las fenestraciones de nuestra barrera hematocefálica pues permite lo que es el acceso de solutos del plasma a nuestros tejidos neuronales. En el hipotálamo lateral se encuentra lo que es el centro de SET, en donde las células pues son sensibles a cualquier tipo o paso de electrolitos denominados osmorreceptores. Asimismo, pues estos son sensibles tanto al aumento o la disminución de nuestra osmolaridad. Continuando con lo que es el esquema de nuestras respuestas integradas de los mecanismos siempre entre los osmorreceptores y la vacina, pues vemos de que nuestro déficit de agua pues nos va a generar un aumento de nuestra osmolaridad extracelular, generando asimismo lo que es la secreción de nuestra vasopresina de la neurohipófisis, pero esto a través de nuestros osmorreceptores en el hipotálamo, que tal como lo vimos, pues genera lo que es sed, y se libera en la parte posterior de la misma, liberando o teniendo un aumento de la vasopresina plasmática o en el torrente sanguíneo, generando una mayor permeabilidad de agua en los túbulos distales y conductos colectores. Esto teniendo la primera reacción, lo que es la reabsorción de agua en lugar de eliminarla, y disminuyendo lo que es el agua excretada. Asimismo, pues generando también nuestra sed, nos va a dar de que tomemos agua o un consumo o un incremento del mismo. Y por último, generando lo que es un aumento de volumen sanguíneo o de normalidad y disminuyendo la osmolaridad en la sangre. La pregunta 20 dice, ¿cuál es la relación de la angiotensina 2 y de la aldosterona en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular? El sistema renina-angiotensina-aldosterona desempeña un papel crucial en la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular, ya que la renina convierte el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1, la cual va a pasar a angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 producida en la sangre va a favorecer la liberación de aldosterona desde las glándulas suprarrenales, la cual favorece la retención renal de sodio y agua y va a elevar la presión arterial al aumentar la reabsorción de sodio en los túbulos colectores corticales. Luego la pregunta 21 dice, ¿qué es la hipostenuria y cuál es su fisiopatología? Pues la hipostenuria se refiere a la determinación de una orina muy diluida en la que el riñón no es capaz de producir una orina concentrada y se va a considerar que es una hipostenuria clínica cuando hay una densidad urinaria menor a 1.0008 gramos sobre litros. Bueno, ahora vamos con el experimento de concentración y dilución de orina. Ahí podemos observar las imágenes de cada muestra de orina de cada persona y el análisis nos quedó de la siguiente forma. De los resultados obtenidos en el experimento se observó una diferencia de volumen, color y densidad en las muestras de los 3 sujetos. En las muestras número 1 se observa que el volumen y color son parecidos. Las muestras número 2 presentan una gran diferencia en el volumen, color y densidad debido a que el sujeto 1 y 2, después de tomar la primera muestra, bebieron 500 mililitros de agua. Por lo tanto, el organismo detectó un exceso de líquido provocando que la osmolaridad del líquido corporal se redujera y la concentración de ADH en el lóbulo posterior aumentara, provocando una disminución de la permeabilidad al agua del túbulo distal y los conductos colectores, dando como resultado una excreción de orina más diluida. Por otro lado, el sujeto 3, al no tomar 500 mililitros de agua, se observa una muestra de orina un poco más concentrada. Esto se debe a que al tomar poca cantidad de agua, los solutos en el plasma se concentran, por lo tanto aumenta la osmolaridad plasmática. Cuando la osmolaridad aumenta más de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta una mayor cantidad de ADH, la cual aumenta la permeabilidad al agua de los túbulos distales y de los conductos colectores, provocando una mayor reabsorción de agua y una reducción de volumen en la orina. Ahora, con respecto a la gráfica o a la tabla que podemos observar, se midió la densidad y el volumen de todas las muestras. En la muestra 1 del sujeto 1 podemos observar una densidad de 1.025
con un volumen de 150 mililitros, y en la muestra 2 se observa una densidad un poquito más baja, que es de 1.015, y de igual manera el volumen bajó a 40 mililitros. Con respecto al sujeto 2, la densidad es un poco mayor a la del sujeto 1, ya que esta es de 1.030 y el volumen es de 150 mililitros. Ahora en la muestra número 2, acá sí hubo un cambio un poco más extenso de la densidad, ya que es de 1.010 y un volumen de 75 mililitros. Ahora con el sujeto 3 tiene en la muestra 1 una densidad de 1.025 y 120 mililitros, y en la muestra 2 es de 1.020 y 40 mililitros. Abajo podemos observar las gráficas de cómo están presentados estos datos. No sé si ahí se puede ver la gráfica de volumen y la gráfica de densidad. Muy bien, continuando con la densidad específica, nosotros realizamos 3 experimentos, que uno es con agua pura, la segunda muestra es con agua pura y 4 cucharadas de sal, y la última que es con agua gaseosa con un volumen aproximadamente de 300 ml de cada uno. Entonces, cada muestra contiene, se observa que contiene un popote sumergido que tiene un nivel de flotación diferente, ¿verdad? Esto se debe porque el volumen y las masas en cada muestra son prácticamente diferentes, porque uno contiene masas más concentradas, entonces por lo tanto hace que la densidad sea mayor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, obtuvimos un resultado en la muestra 2, tanto como en la muestra 3, presentando una densidad alta, y en la muestra 1 con una densidad baja. Ahora con respecto a las conclusiones, en la muestra del sujeto 1 se puede observar que la cantidad de volumen de la muestra 1 fue mayor a la segunda muestra. Esto mismo pasa con la coloración de la orina, ya que cambia o es distinta en ambas muestras. Ahora con respecto al olor, en la primera muestra esta se torna un poco más fuerte, es un poco más, se observa, se siente más fuerte el olor, y en la segunda es menor. Ahora en la muestra del sujeto 2 se observa que la cantidad de volumen de la muestra 1 es mayor al volumen 2, y esta es en la muestra 1 más concentrada y el color de igual manera es más fuerte. En la muestra 2 el resultado del consumo excesivo de agua en un corto tiempo, por lo que la densidad es menor de la muestra 1. En la muestra de orina del sujeto 3 se observó una mayor concentración debido a la falta del consumo de agua. Este aumento de concentración también se demostró al momento de calcular la densidad, ya que las muestras se reflejan valores correspondientes a una densidad alta con respecto a los valores normales. El olor de la primera muestra de orina era un poco más fuerte que el de la segunda muestra. Y eso sería todo. Muchas gracias.